Hola. Me llamo Deimos Hack, y voy a intentar enseñaros cómo funciona un motor eléctrico de corriente alterna. Además veremos cómo se construye internamente. Un motor eléctrico está formado principalmente por tres piezas. Este elemento es el encargado de proporcionar soporte físico al eje del motor. Proporciona el par motor a la máquina que se enganche a él. El estator se encarga de producir los campos magnéticos que harán que se mueva el rotor. Suele construirse el estator con tres fases eléctricas. Las bobinas inductoras son hilos de cobre previamente bañadas en resina para hacerlas aislante eléctricas y que no produzcan cortocircuitos. Las bobinas serán las encargadas de crear los campos electromagnéticos que moverán al rotor por repulsión magnética. El motor transforma la energía eléctrica en energía mecánica. El proceso llamado magnetomotriz se basa en la repulsión de los campos magnéticos. Cuando un campo magnético generado en el rotor es de la misma polaridad que el campo magnético del estator, se produce un choque de las líneas de fuerza de los campos magnéticos. Como el rotor está rodando libre dentro del estator, la oposición de los campos magnéticos hace que el mismo gire dentro en función de la velocidad que será establecida por la intensidad de los campos magnéticos. Una vez construidas mediante moldes especiales las partes fijas y móviles de un motor eléctrico, lo siguiente es empezar a introducir los elementos que harán posible el fenómeno magnetomotriz y la consecuente repulsión magnética. El proceso que vas a ver en el vídeo es el ensamblado de los elementos para construir un motor de corriente alterna de gran potencia. Es importante que el motor esté bien aislado tanto magnéticamente como eléctricamente. Por eso se ponen esas cubiertas de plástico parafinado que aislarán a las espiras de cobre respecto a masa. A continuación se procede al bobinado del estator. El campo magnético y su potencia dependerán del número de conductores introducidas en cada ranura del chasis. A mayor grosor, mayor será la tensión que pueda recibir, y por tanto mayor será la intensidad del campo magnético generado. Una bobinadora juntará los hilos de cobre en conjuntos para que se inserten en las ranuras del chasis del estator. Una vez tratadas, las bobinas se empiezan a introducir en sus ranuras. También en su parte superior se incluirá otra guía que terminará de aislar el cobre de las espiras. Para finalizar, se introduce una capa de material aislante eléctrico como puede ser la mica. Y que sea resistente a la fricción y el rozamiento. Esta capa es muy importante ya que cuando el rotor gire en el interior del estator, producirá calor y rozamientos que pueden desgastar las capas aislantes de las bobinas y hacer que se cortocircuiten o se abran sus circuitos. Ahora juntando los extremos de las bobinas, crearemos la estructura necesaria para el funcionamiento adecuado del estator. Ten en cuenta que el estator formará los pares de polos que posibilitarán la rotación del rotor en su interior. Los ingenieros deben de asegurarse que el estator no ofrezca ninguna resistencia y que las espiras estén bien pegadas y aisladas entre sí. No sería buen trabajo si el rotor chocara en su alto movimiento con cualquier elemento suelto. Por este motivo, una vez queda colocado y ajustado en su sitio, el bloque del estator se introduce dentro de una resina aceitosa que producirá dos hechos diferenciados. Por una parte, aislará las bobinas del estator eléctricamente. Por el otro lado, esta resina mantendrá pegados los elementos del estator e impedirán que se puedan desenrollar en un futuro. Por lo que el estator queda ensamblado al cuerpo interior del motor de manera eficiente y energética. Ya solo nos queda introducir el rotor del motor y ensamblar las tapas y rodamientos que soportarán al eje del rotor sin que toque el estator. Los cojinetes y las tapas cerrarán el conjunto y lo hermetizarán evitando que entre polvo exterior y partículas extrañas. El ventilador refrigerará el conjunto forzando a pasar una corriente de aire por su interior. La prueba más famosa es insertar una bola de acero y empezar a subir la tensión de alimentación del estator. Llegará un momento en el que la bola empiece a girar dentro del estator gracias a los diferentes campos magnéticos que se forman en su interior. Otra prueba es introducir un núcleo de hierro con su eje libre, y observar el movimiento de giro del rotor.
Aunque estos son juegos, la mayoría de las pruebas se realizan para comprobar la estanquidad del estator, posibles fugas eléctricas y magnéticas y valores mínimos y máximos permitidos.